Colectivo Aporía presenta Laberinto de Voces. Las letras llenan la hoja hasta el borde. El pequeño espacio resulta insuficiente. De estas páginas sombrías. Sin embargo, siguen llegando. No puedo detenerlos. Pues, igual salgo fuera de la hoja. Empaparán su alma del mismo modo que el agua empapará el azúcar. Al pie de la palabra. Recomendaciones de la semana. ¿Sabías que? De la palabra. Recomendaciones de la semana. Laberinto de Voces. Hola, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a un programa más de Laberinto de Voces. En esta tarde los saluda desde Cabinas Mari, por segunda semana consecutiva estoy aquí y bueno, estaré compartiendo micrófonos con Isabel. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por escucharnos como cada miércoles. Este programa es un tanto, bueno, es especial como todos los programas, pero sobre todo cuando tenemos invitado nos alegra mucho realmente que el colectivo de algún modo esté creciendo, que amigos se sumen a a este espacio que no es solo nuestro, sino de todos aquellos que quieran hacer presencia aquí y compartir micrófonos con nosotros. Esta tarde nos acompaña un amigo más del colectivo Aporía, Omar García. Él es artista plástico. Tiene un currículum muy extenso que no voy a leer aquí, pero bueno, principalmente él es pasante de la carrera en Artes Visuales en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Es miembro del taller Francisco Moreno Capdevila en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Y también actualmente es becario del FONCA. Y ha participado en diferentes exposiciones, también está catalogado en diferentes catálogos, valga la redundancia, no solo nacionales, estatales, sino también extranjeros. Hay una, si no mal recuerdo, Omar, estás catalogado en una bienal en Polonia. Y pues es un honor para nosotros que estés esta tarde aquí. Permítanme seguir hablándoles un poquito de Omar y ya después le cederé el micrófono para que pueda saludarlos. Pero bueno, también es la presencia de Omar la que ha puesto en marcha el tema de esta semana. Este miércoles estaremos hablando de la relación entre arte y política, específicamente a través de las vanguardias artísticas del siglo XX. Y pues bueno, Omar, ¿podría saludar al público? Hola, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contento de estar en Radio Universidad junto con ustedes que, como saben, las admiro demasiado. En verdad estoy muy contento de que me hayan invitado y considerado para participar en uno de sus programas de radio. Pues bueno, muchas gracias, Omar, y también para nosotros es muy afortunado tenerte aquí porque siempre hemos podido platicar muy bien y hemos formado una buena relación y pues esperemos que este programa sea productivo para todos. Les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestras páginas de Facebook y ahora también en Twitter, y estaremos subiendo los programas también en YouTube. Cada viernes estaremos subiendo los programas en Facebook desde la plataforma de YouTube. También marquen al teléfono en cabina para expresarnos su opinión acerca del tema que estemos tratando esta tarde. 51 110 59, perdón. Y pues bueno, vamos a empezar este programa. Y bueno, como ya escucharon, el programa del día de hoy habla sobre arte y política, y no sé si alguno quisiera empezar la charla el día de hoy. ¿Alguno tiene algo? Bueno, pues hay un sonido extraño en los micrófonos, no sé a qué se debe que me está. Ok, son los teléfonos, creo. Pues bueno,
este programa queremos hablar específicamente, sí, de la relación entre arte y política, pero ya decía yo, desde las vanguardias artísticas. Y pues bueno, lo que habría que, por lo que habría que empezar, creo yo, es por tratar de explicarnos a nosotros mismos quizás un poco qué es esto de las vanguardias. Yo creo que podríamos empezar diciendo que fue algo que caracterizó al siglo pasado, el siglo XX, y aunque esto suene un poco lejano a nosotros, estuvo muy presente en Europa más que en América, y tiene que ver con, o surge más bien dicho, de un periodo en crisis de la historia, en donde se va a suscitar en una Primera Guerra Mundial, luego después una Segunda Guerra Mundial, y no sé si ustedes quisieran abundar. Bueno, primero es que es un periodo bastante peculiar en la historia del arte, porque inicia con una revolución y termina, este proceso histórico de las vanguardias termina en las dictaduras del siglo XX en Europa. Es decir, inicia con esta idea esperanzadora de que el arte va a transformar la vida, como lo ejemplifica la escena de Courbet, este gran pintor francés del siglo XIX, que no solo hace gran pintura, sino además defiende la Comuna de París con las armas. Y también es célebre los relatos donde Rimbaud es visto en las barricadas de París con fusil al hombro, ¿no? Pero después, con Mussolini, con Hitler, con Franco y con Stalin, concluye este gran periodo histórico y gran periodo para mí heroico del arte, donde se enfrenta no solo a los artistas, sino al Estado o a los estados totalitarios. Eso es para mí algo muy importante como mencionar, ¿no? Como esta capacidad que tienen los artistas, pero no como individuos, sino como grupos aglutinados en vanguardias, que tienen esta capacidad de renovar y de romper con la tradición. Claro, ¿no? Hay una exigencia de responder, digamos, a este periodo de crisis, pensando un poco en esta frase de Kandinsky, ¿no? De toda obra es hija de su tiempo, y podríamos decir que las vanguardias son eso, ¿no? Hijas de su tiempo, y responden con mucha fuerza, con mucho ímpetu, con mucha dinamicidad al contexto que se estaba viviendo, al periodo de entreguerras, a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A todos estos acontecimientos convulsos del siglo, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Y bueno, todo el periodo del siglo XX. Muy bien, pues como ya ha quedado dicho por mis compañeros, las vanguardias son una especie de ruptura con la tradición, especialmente a finales, ya los últimos 30 años del siglo XIX, todavía, o más bien dicho, empiezan a estar en auge el positivismo, las ideas progresistas, y hay pensadores, ya desde Nietzsche, que tienen una especie de sospecha en todo esto, en todas estas ideas de progreso, y que en el siglo XX van a terminar colapsando estas ideas, y es a través de las cuales las vanguardias, que tienen diferentes, que son muy diversas, pero podemos entenderlas como una especie de ruptura con esta tradición positivista. Claro, y además habría también que decir que no solamente las vanguardias o este término de vanguardia se reduce al arte, ¿no? Más bien pareciera también que, y no es por dividirlos tampoco, o sea, no vamos a decir, había vanguardias artísticas, vanguardias filosóficas, vanguardias ideológicas, vanguardias políticas, ¿no? Creo que
también algo que caracteriza a las vanguardias es estas especies como de trincheras, si podemos decirlo de algún modo, que se forman frente a la tradición, ¿no? Trincheras intelectuales también. Trincheras, estoy haciendo uso de un término quizás bélico para referirme a algo, pero yo creo que en general hablar de vanguardias ya desde el nombre vanguardia es referirte a un lenguaje militar, a un lenguaje bélico, ¿no? Sí. Vanguardias es también una toma de posición estratégica en el campo de batalla cultural, ¿no? O sea, eso es claro para muchos de los artistas, desde futuristas, desde los constructivistas, cubistas, dadaístas, claro, y surrealistas, ¿no? De que creen que el espacio cultural es un campo de batalla que es de algún modo espejo de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? Es una especie de toma de posición política. O sea, por ejemplo, una tesis interesante es la que maneja Juan Hacha, donde dice que las vanguardias políticas, es decir, el comunismo o el comunismo de corte soviético estalinista y el fascismo en Italia o el nazismo en Alemania, liquidan, y utilizando de nuevo este término, el lenguaje militar, liquidan las vanguardias artísticas del siglo XX, ¿no? Ellas son las encargadas de aniquilar todo ímpetu revolucionario estético de las vanguardias artísticas, ¿no? Eso es algo que a mí me parece muy interesante. Bueno, vamos a seguir discutiendo acerca de esto después de nuestra cápsula, un ¿sabías qué? Acerca de las vanguardias. El amor débil y el amor amargo. 2. Un manifiesto es una condena. ¿Sabías qué? Toda obra de arte es hija de su tiempo. Vasily Kandinsky. ¿Sabías que las vanguardias o ismos fueron movimientos artísticos que se produjeron en las primeras décadas del siglo pasado, es decir, en el periodo de crisis posterior a la Primera Guerra Mundial? Las vanguardias buscaban la renovación radical del arte en las formas y contenidos, de tal modo que nacen de una ruptura con los valores decimonónicos que preestablecen modelos de belleza. Así, puede decirse que las vanguardias entrañan una renovación total de la literatura y el arte, que ya no pretende plasmar la realidad, sino liberarse de normas y formalismos. Estamos de regreso en nuestro programa Laberinto de Voces. Estamos hablando acerca de las vanguardias artísticas del siglo XX y su relación con la política. Pues bien, Omar, estabas hablando acerca de algo que nos parecía interesante. Yo quisiera hacer un poco de énfasis en este término de vanguardia, quizás para que también podamos ilustrar un poco cómo es que este es un lenguaje militar, decíamos, ¿no? Bueno, vanguardia es un término francés, me parece, avant-garde, algo así, y tiene su uso primitivo, primordial, digamos, en el lenguaje militar. No se trata de estas, desde el medievo me parece, se dividían los grupos militares como en tres partes, ¿no? Una avanzadilla, que sería la vanguardia, precisamente este grupo que va al frente, que se enfrenta de primer momento a todos los peligros que podrían enfrentar el cuerpo total del ejército, y la retaguardia, ¿no? Entonces sería la avanzadilla, la vanguardia, el cuerpo fuerte el pelotón, digamos, total de la milicia, y finalmente la retaguardia. Bueno, creo que esto que les está contando Isabel no es baladí, creo que ilustra muy bien muchas de las vanguardias. Me estoy refiriendo a
a que las vanguardias son algo como emergente, un tanto provisionales, producidas por un poco la náusea de la Primera Guerra Mundial, y están muy apegadas a su tiempo, surgen, más bien dicho, como una reacción a todas estas sueños un poco venidos desde el siglo XVIII que se han terminado por derrumbar en el siglo XX, como ya habíamos dicho, el progreso, otras ideas positivistas. Sí, las vanguardias también hay que decirlo o enfatizar en ello, es que es propio de la crisis burguesa de finales del siglo XIX, ¿no? Como mencionábamos al inicio de la Comuna de París, que es un gran sueño burgués, ¿no? De transformar la realidad, cuando otros burgueses se lanzan contra contra otros burgueses, pues hay una especie como entre los artistas, una crisis espiritual dentro de la propia cuerpo burgués, ¿no? De no saber qué en verdad pasó en esos tiempos turbulentos de la Comuna de París. Eso es como para mí muy, muy importante, ¿no? Porque pareciera que las vanguardias en verdad es una clase que responde contra su propia clase, ¿no? Contra sus propios sueños de progreso, de la técnica, ¿no? Al ver que en la Primera Guerra Mundial este progreso científico y técnico en verdad es usado contra los propios hombres, pues ya no queda rastro de que de este sueño utópico que tenían en el progreso la propia burguesía, ¿no? Claro, y parece que aún así, aunque se rompa, no sé si estés de acuerdo, aunque se rompa con este sueño, con esta esperanza o con esta promesa, ¿no? Los vanguardistas lo hacen para seguir. O sea, hay una especie de estancamiento y hay que seguir, o sea, sigue siendo una avanzadilla, no sé si me doy a entender, ¿no? O sea, sigue pensándose en este deseo, en este afán de avanzar. Pues no sé si de avanzar, pero sí de destruir con todo el orden existente anterior, de todo, o sea, en verdad es poner patas para arriba todo el mundo burgués. O sea, y el gran ejemplo son los soviéticos, ¿no? Los constructivistas rusos o soviéticos, que en verdad transforman todo el lenguaje del arte desde su trinchera soviética. A mí me parece que más que de avanzar es de destruir todo. Claro, pero sí hay un afán transformador, ¿no? Sí hay un afán experimentador, digamos, también, ¿no? En ese sentido, ¿no? Claro, vemos estas figuras, cómo pasamos de la Venus incluso de pinturas más recientes, no sé, del romanticismo, a un cuadro de Picasso, ¿no? O sea, como esta tergiversación, por decirlo así, ¿no? De la figura humana propiamente, ¿no? Como o ya ni siquiera las referencias a la realidad, claro, ¿no? Por ejemplo, el famosísimo cuadro negro sobre fondo blanco de Malevich rompe con todos los esquemas visuales anteriores a la época. Incluso va más allá que alguien como Picasso, que es uno de los más avanzados de su época, o alguien como el propio Duchamp. O sea, Duchamp queda rezagado frente a alguien como Malevich con su cuadrado negro sobre fondo blanco. Claro, y también hay otra cosa, ¿no? Esta relación que clásicamente se atribuye al arte y la belleza, ¿no? Es otro de los preceptos que queda devastado por las vanguardias, ¿no? Creo, lo dice Tristan Tzara, lo dice también Apollinaire, ¿no? La belleza ha muerto, dice así, si no me equivoco, Apollinaire, y Tristan Tzara dice algo como el arte no puede ser la belleza, si no estaría muerto, o una cosa así, ¿no? Claro. Entonces hay una ruptura muy muy fuerte en ese sentido, ¿no? De un canon tan fuerte como el de la relación entre la belleza y el arte, ¿no? El arte como aquello que
que resguarda la belleza, y la belleza como aquello que da lugar al arte, ¿no? Es un precepto que queda totalmente destruido. No, y además que, Isabel, no me dejarás mentir, los cánones de belleza vienen desde siglos antes de nuestra era. El siglo V ya tenía, antes de nuestra era, ya tenía concepciones de belleza, y que de algún modo fueron cambiando, pero se fueron permaneciendo, ¿no? Y las vanguardias terminan por romper estas especies de ideales, digámoslo de este modo. Sí, por ejemplo, Courbet cuando pinta este cuadro, no recuerdo, el cuadro donde retrata a un pueblo en un funeral, y tamaños grandes que solo eran para personajes importantes de la religión, bueno, o de los poderes civiles o militares. Él retrata, en lugar de retratar a ellos, retrata al pueblo, claro, ¿no? Y ahí observa que hay un tipo de belleza, un tipo de manifestación más importante que retratar a los clérigos o a las damas, a las reinas. Y eso inicia y puede ir concluyendo con los futuristas que ven en la máquina la gran belleza del siglo XX, con este manifiesto futurista donde dice que es más bello un automóvil que la samotracia, que es el ejemplo de los ejemplos más clásicos de belleza, ¿no? También quizá ya hay que hacer hincapié en que el arte o las obras artísticas anteriores al siglo XX, todavía mucho más anteriores al siglo XX, eran también encargos de reyes, encargos de iglesias, del clérigo. Tenemos el caso de Miguel Ángel, de un sinfín, ¿no? Que precisamente eran pagadas por reyes para que pintaran a su familia, o para que ensalzaran, a Dios, porque todo eso les proveía también una especie de poder político. Los Médicis, por ejemplo, que fueron muy asiduos al arte en el Renacimiento, en Florencia, ¿no? Uh-huh. Y en las vanguardias ya no hay esto, como Omar decía hace rato, ya es algo que tiene que ver con la burguesía. La burguesía aquí hay que pensarla como una especie de rompimiento con los poderes divinos del rey. Hay una posibilidad de que hombres de la clase que no poseen ningún título nobiliario accedan a poderes políticos. Ya no hay algo que tenga que ver, que sea consanguíneo. Ahora hay una mayor movilidad social, como también hay una mayor movilidad política y quería decir geográfica, ¿no? Uh-huh. Ya. Claro, y también pensando en que esta relación, ¿no?, entre arte y política, como esta especie, el uso del arte como propaganda política, por ejemplo, ¿no?, que habría que pensar estas distinciones entre las vanguardias y, por ejemplo, el arte en, no sé, la antigua Grecia o yo qué sé, ¿no?, cómo el arte funciona para hacer política, por ejemplo, ¿no?, para ser políticos también. Nosotros siempre le hemos hablado en programas anteriores sobre el poder del discurso, ¿no?, que el discurso hacía comunidad y hacía un espacio político. Si tú eras poseedor de la palabra, podías acceder como ciudadano, eras un ciudadano. En este caso ya no solo estamos hablando de la palabra, ¿no?, ya hay que, no sé cómo decirlo, hay que extender la esfera hacia el arte. El arte tiene un poder. O hacia la imagen, más que hacia el arte, la imagen como algo más abarcador. Por ejemplo, en esta relación de política y arte, o política e imagen, pienso en estos atrevimientos de alguien como Stalin para borrar de la historia oficial soviética a sus enemigos políticos como Trotsky, como Yersev, como un sinfín de personajes, pero hace uso de un gran logro estilístico, formal, como lo es el collage. Él lo hace de manera un poco diabólica,
porque borra de la historia a sus enemigos. O sea, hasta hace no mucho empezaron a hacer estos grandes rescates de los archivos estalinistas donde se ve a quienes borró de la memoria oficial rusa, o soviética más bien, ¿no? Pero eso antes ya había pasado con el propio collage o con otro tipo de estrategias artísticas venidas de estas batallas culturales que dan las vanguardias, y dices que es bastante interesante, ¿no? Como también el Estado capitaliza los logros de sus propios enemigos, como en este caso las vanguardias, ¿no? Claro. Bueno, vamos a escuchar nuestra siguiente cápsula y regresamos. Manifiesto sobre el amor débil y el amor amargo. 2. Un manifiesto es una comunicación hecha al mundo entero con la que no se pretende más que descubrir un medio para curar instantáneamente la sífilis política, astronómica, artística, parlamentaria, agrícola y literaria. Puede ser dulce o bonachón, siempre tiene razón, es fuerte, vigoroso y lógico. Y hablando de lógica, me encuentro bastante simpático. Tristán Tzara. Manifiesto sobre el amor débil y el amor amargo. Ya estamos de regreso en su programa Laberinto de Voces. Les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestras páginas de Facebook. Redes sociales. Página de Facebook, Colectivo Aporía. Twitter, @Colectivo Aporía. Y bueno, acabamos de oír una cápsula que se llama Manifiesto sobre el amor débil y el amor amargo. Esta cápsula, o este manifiesto, mejor dicho, pertenece al dadaísmo. El dadaísmo fue una vanguardia, precisamente, y no fue su primer manifiesto fue en 1918. Posterior a él ya surgió el manifiesto sobre el amor débil y el amor amargo, que si no mal recuerdo creo que inicia con una forma como hacer poesía muy como ser un poeta. Bueno, a mí me gustaría hacer énfasis en esto del manifiesto, ¿no? Como no solamente como medio de expresión de los vanguardistas, sino como también como forma, no sé decir, literaria de las vanguardias, ¿no? O sea, me parece, yo quisiera pensar que podemos pensar al manifiesto como literatura vanguardista. No sé cómo veas, Omar. Sí, no lo había pensado así, pero me parece bastante interesante, porque para mí todos estos manifiestos que he tenido la oportunidad de leer, siempre veo que es, como hemos venido diciendo, una toma de posición política y casi de guerra, ¿no? Como su declaración de guerra ante el orden imperante que ellos ven, desde los dadaístas, desde los futuristas, que tienen una concepción mucho más tangible de lo que es un manifiesto, o los surrealistas, o los propios constructivistas, ¿no? Pero también ahí es cómo a través de la escritura toman posición o dictan cuál es su línea como de ataques, no sé cómo decirlo. Sí, a mí, por ejemplo, hace rato decíamos esto del lenguaje militar, ¿no? O sea, cómo este lenguaje militar pasa al lenguaje artístico político, ¿no? Vamos a ponerlo así junto, ¿no? Un lenguaje artístico político, y donde ese lenguaje político, me parece a mí, se manifiesta en el manifiesto como una especie de activismo, me parece a mí, ¿no? Hay como mucho de activismo en las vanguardias, me parece, pienso de ese modo, no sé cómo lo vean ustedes, ¿no?
pero me parece que eso no es el lenguaje político del manifiesto, es un lenguaje del activismo, por ejemplo, o de la revolución también. Sí, ellos quieren transformar todo y no van a dejar nada sin transformarlo, sin revolucionarlo, ¿no? Entre ellos está el propio lenguaje de los manifiestos, donde ya está ahí decodificado sus posturas, pero a mí me sigue pareciendo muy interesante que sea ahí en los manifiestos, a diferencia de otros momentos históricos del arte, donde se traslada todas sus preocupaciones, claro, no nada más estéticas o estilísticas, sino políticas. O sea, porque en el fondo ellos pareciera que están solo discutiendo sobre si un color al lado de otro color es importante, pareciera que solo es eso, pero en el fondo están discutiendo cómo eso va a enfrentar a los totalitarismos, claro, a los avances militares, al tecnicismo de la sociedad. Claro, cómo eso se corresponde inmediatamente con la realidad, digamos, ¿no? Con el momento histórico, político que se está viviendo, ¿no? Ese manifiesto que es una especie de declaración de guerra, como decías, ¿no? Una declaración pública, una declaración política que conlleva un posicionamiento político, ¿no? De facto, ¿no? O sea, es eso lo que se despliega en el manifiesto, ¿no? Un posicionamiento. Sí, ese es como su discurso que van a defender, aunque muchos de ellos no se sientan alineados o no se sientan representados. Lo importante para mí de las vanguardias, a diferencia de los otros momentos históricos como el que estamos viviendo, es que tienen la gran responsabilidad de asumirse como grupo, ¿no? Como un grupo que quiere transformar no solo el arte es lo de menos, es la realidad, claro, la vida, o sea, ese es su gran mérito de tratar de unir arte y vida, o sea, claro, la inmediatez, digamos, ¿no? O sea, lo inmediato, ¿no? Lo que nos interpele a todos, lo que nos exige a todos. Sí, y eso es, por ejemplo, sí se logra en algunos momentos con los soviéticos, ¿no? Que Malevich o incluso Chagall logran diseñar porcelana para trabajadores para obreros, y eso es como una cosa increíble, ¿no? De que sean los propios artistas los que están diseñando de manera excepcional y de manera increíble para trabajadores que nunca hubieran podido tener acceso a uno de estos objetos, ¿no? Ahorita seguramente son carísimos, seguramente valen mi hígado. Estaba pensando un poco, recordando un poco en programas pasados que Isabel ha hecho mención acerca del poder de las imágenes, y básicamente sería una manifestación de este poder de las imágenes, y tampoco es que sea tan lejano a México. Sí nos llegó, sí tuvimos algunas intervenciones en México, sobre todo el surrealismo, vino Breton, sí, pero no fue como, no sé, tan cercano, ¿no? Y no sé si el tiempo se nos va, nos gustaría hablar de cada una de las vanguardias del dadaísmo, pero en esta tarde queremos hablar especialmente también de la exposición que Omar va a realizar el día de mañana y que se llama bocetos para un funeral del Estado. De Estado. Pero antes de empezar a hablar de eso, vamos a escuchar nuestra siguiente cápsula. El Ministerio Mexicano de Cultura, los poderes del Estado y el personal integrante de la República se unen a la pena del sector cultural por el sensible fallecimiento de las vanguardias. Presentamos nuestras condolencias a la familia del arte y lamentamos profundamente su pérdida irreparable. La ceremonia fúnebre oficial se celebrará el jueves 14 de diciembre a las 19 horas en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, Avenida Juárez 203, Centro, Oaxaca. Diciembre 2017. Estamos de regreso en nuestro programa Laberinto de Voces y ya en la recta final de esta sesión, y acabamos de escuchar un obituario
acerca de precisamente de la exposición que Omar viene a presentarnos, bueno, a invitarnos hoy, a hablarnos un poco de ella también. De la muerte de las vanguardias. Como ya decía Mari, esta exposición se lleva por título Bocetos para un funeral de Estado. Y bueno, Omar, estás aquí para responder nuestras dudas. Yo quería seguir hablando de las vanguardias. Nosotras también, pero estamos aquí también por eso, porque queremos que la gente vaya y conozca tu trabajo, y tú también lo quieres. Tú también lo quieres. Entonces vamos pues, ¿cómo es esto, Omar, de pensar la muerte de las vanguardias, ¿no? Porque es eso lo que más o menos me parece de lo que estás hablando un poco. No sé si estamos bien o mal, pero cómo pensar la muerte de las vanguardias. Bueno, es un proyecto, bueno, es una serie de dibujos un tanto como paródicos, o más bien reflejan, o lo que pretenden es parodiar las estéticas, los discursos, o las escenografías y el lenguaje que el Estado usa para hacerse propaganda, como lo son los rituales cívicos que realiza, como desde los funerales, los homenajes que le realiza a sus propios enemigos, como cuando hace un homenaje a Zapata o a Pancho Villa, que es como muy paradójico, al menos para mí, todo este despliegue escenográfico, coreográfico, para asimilar al enemigo, ¿no? En este caso no es tanto hablar sobre las muertes de las vanguardias, sino es más bien, en mi caso, hablar sobre el discurso o los lenguajes o la estética del Estado, ¿no? Eso es, y parodiarlo, o sea, volverlos paródicos, tan paródicos como que el propio Estado realice un funeral a las vanguardias, cuando esto ya sucedió hace mucho tiempo, cuando esto tal vez ya no interesa a mucha gente de artistas, no sé. Esto ha sido un poco tramposo porque en realidad Omar con su respuesta ha quemado varias preguntas que Isabel y yo habíamos planteado y las ha quemado porque ya las conocían. Tenemos que admitir, nuestro invitado el día es inteligente, pidió. Cuéntanos, Omar, ¿cuándo va a ser tu exposición? Y bueno, ya oímos un poquito en la cápsula, pero por si se lo perdieron, cuéntanos eso. Es el día de mañana, jueves 14 de diciembre, en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, de Avenida Juárez, de la sede de Avenida Juárez. Y ahí no solo se va a presentar los dibujos, también se va a presentar ahí una especie de, podríamos llamarlo de performance. Y en la mañana, en el periódico va a aparecer, en uno de los periódicos de mayor circulación estatal va a aparecer una pequeña pieza artística, por si gustan adquirirlo, por la módica cantidad de 10 pesos, se podrían llevar una pieza artística, ¿no? Oh, sí. Wow. Bueno, que tampoco, aunque has quemado las preguntas para tu exposición, creo que nos da más para seguir discutiendo sobre el tema. ¿Por qué pensar la muerte de las vanguardias? ¿O a qué nos referimos con la muerte de las vanguardias? ¿O cómo podríamos hablar de la muerte de las vanguardias? Primero es, creo yo, por cómo se ha capitalizado los logros estéticos y los logros formales y los logros políticos de las vanguardias entre el arte contemporáneo, ¿no? Como en un primer momento, durante su gestación, fue una afrenta política al Estado y al mercado, y ahora solo es una especie de decoración del propio Estado o del propio mercado. Este espíritu de destrucción, o este espíritu de confrontación, o este espíritu de revolución ha quedado menguado. O sea, yo veo en muchos colegas, o en general en mis compañeros de artistas, que no
que pareciera que hemos sido derrotados por el Estado por el mercado, ¿no? Que nuestros espíritus de confrontar, de señalar, de decir que tal vez el arte es una manera de imaginar otro mundo, ha quedado demasiado superado. Esa es para mí una de las tantas muertes de la vanguardia. No solo se da en el aspecto político de las persecuciones de los nazis frente a un Paul Klee, o los estalinistas frente a un Chagall, o Mussolini frente a Marinetti, o un sinfín o el propio Franco frente a Picasso, un sinfín de historias que sabemos de estos estados totalitarios, de estos estados militares que persiguen a sus artistas y los mandan al exilio, sino es también ¿cómo decirlo? Que nosotros como artistas jóvenes hemos aceptado que tal vez esto no va a cambiar, que la realidad no va a cambiar desde el arte, y eso para mí es la derrota más grande que las vanguardias han podido recibir, ¿no? Que sea que en una parte como México, que está viviendo una terrible violencia, pareciera que no estamos resignados a que las cosas van a seguir así. Eso para mí es algo terrible, ¿no? Para mí eso es en verdad la gran derrota. Claro, yo creo que la gran derrota estaría en abandonar precisamente el posicionamiento político, ¿no? Frente a la realidad, ¿no? Sí, o sea, esa apertura esa capacidad que tendría el arte de hacer, ¿no? De no solamente desde el arte, sino también en la sociedad, en la cultura, en la política, en la educación. De abandonar la utopía, o sea, de abandonar como, de algún modo, gran parte de las vanguardias políticas, sí, aunque nunca se afiliaron al Partido Comunista, aunque nunca estuvieron del lado de las atrocidades del Partido Comunista en la Unión Soviética, sí coincidían en muchos aspectos con los ideales del comunismo, ¿no? Y era la capacidad de tan solo de imaginar otro mundo. Ese es para mí el gran aporte como poético de las vanguardias. Gracias, Omar, porque creo que sin esta intervención no quedaría tan explícito el por qué tu presentación es una parodia. Creo que sin la explicación que acabamos de dar, el público no podría comprender, o muchos no podríamos comprender. Claro, incluso nosotros. Porque las vanguardias, que en un principio eran una ofrenda política hacia el Estado, ahora tú las presentas como eso, en un funeral de Estado. Ahí nace, creo, lo paradójico, lo contradictorio también, ¿no? Y la posibilidad de la parodia, ¿no? Yo creo, ¿no? En esa derrota. Sí, y es usar todos los mecanismos al alcance que tengo para ridiculizarlos, o sea, para en verdad tratar de desbaratar, aunque yo sé que es casi imposible en estos momentos, para mí al menos, o por cómo se está posicionando el Estado como un departamento más de un mercado o de una transnacional, pues es imposible, pero pues hay que hacer el intento de, con todos los recursos que tenemos o que se tiene a la mano, desbaratarlo, ¿no? O sea, usando todas las estrategias que ha dado el siglo XX o el siglo XXI para enfrentarlo, ¿no? Desde performance, para manifestar simplemente, ¿no? Claro. Otra vez aclarando, hace un momento Omar decía o hizo hincapié en el comunismo, y creo que también tiene muchísimo que ver, o creo que de aquí nace, el hecho de que Marx en un principio haya tenido una célebre frase que dice que los filósofos han pensado, digamos, el mundo, ahora de lo que se trata es de intervenir. Aunque no todas las vanguardias tuvieron una afiliación política, en este sentido, ciertamente en lo que se esmeraban o en lo que se preocuparan era de cambiar la realidad. Sí, y aparte de esa frase, una frase que me gusta mucho de Marx y que la conocí gracias a este filósofo Enrique Dussel, es que uno de los inicios del Capital, uno de sus tantos inicios del Capital era: imaginemos un mundo sin clase, ¿no? Y punto.
pero ahí en cuando dice imaginemos un mundo, es ahí donde que creo yo le da la posibilidad al arte de hacer esa reflexión, ¿no? O sea, para mí, por ejemplo, el arte no va a cambiar nada, no va a acompañar ninguna lucha, pero su única razón de ser ahorita es la capacidad de imaginar otro mundo. Mundos posibles. De otros mundos posibles, como dicen los zapatistas, ¿no? Pues bien, yo creo que hemos llegado ya tristemente al final de este programa. Muchas gracias, Omar, por estar aquí. La verdad ha sido un programa muy bonito. Nos agrada mucho tenerte y que hayas intervenido bastante bien, sobre todo porque creo que nos hacía falta tener a alguien que trabajara gráfica, que trabajara arte, aquí un poco dialogando también con el resto de las humanidades. Y bueno, también queremos agradecer a... Bueno, antes no olviden, mañana la exposición a las 7 de la noche en el Yago Alcalá. Vayan a ver, bueno, mañana es la inauguración, claro, la exposición va a estar ahí por algún tiempo, entonces, pero si pueden ir a la exposición, pues qué mejor, porque pues es una experiencia distinta a ir a verla, ¿no? El resto... Va a haber grandes sorpresas, va a haber un imitador de Juan Gabriel. No, va a haber un performance y va a haber una serie ahí de cosas bastante interesantes. Y por supuesto, si pueden adquirir el público que nos escucha el día de mañana, estaría bien, porque se me hizo un gesto bastante irónico, paródico y además que sea en ese periódico en especial donde... no sé, en ese periódico. En un periódico de gran circulación nacional, que es de derecha además. Ahí lo puse en especial porque me parecía bastante irrisorio, ¿no? O sea, justo volver otra vez a recuperar un poco el espíritu de las vanguardias dada o surrealistas, de burlarse y de disfrutar, de burlarse del propio manifiesto. Del propio manifiesto, claro. Pues bueno, sí, como decía Mari, gracias a Radio Universidad por este espacio. Gracias a los técnicos, a los controles en cabina. Gracias, Omar, otra vez. ¿Quieres despedirte del público? Sí, muchas gracias. En verdad me siento muy contento de estar con ustedes, de haber platicado esto. Y ojalá, es un gran espacio, en verdad, donde los jóvenes o los jóvenes escritores, artistas o la comunidad joven cultural se está desplegando, y a mí eso me parece increíble. Es un gran trabajo el que ustedes están haciendo. Gracias. Bueno, los esperamos el siguiente miércoles con una emisión más de Laberinto de Voces y tendremos nuevas sorpresas. Otro invitado, así es que no se pierdan el programa el próximo miércoles en punto de las 6:15. Y pues bueno, tengan bonita tarde, abríguense. Esperemos que no tiemble otra vez. Y nos vemos el próximo miércoles. Hasta pronto. Fragmento de A los hombres del futuro, de Bertolt Brecht. Ustedes, que surgirán del marasmo en el que nosotros nos hemos hundido, cuando hablen de nuestras debilidades, piensen también en los tiempos sombríos de los que ustedes han escapado. Cambiábamos de país como de zapatos a través de las guerras de clases, y nos desesperábamos donde solo había injusticia y nadie se alzaba contra ella. Y, sin embargo, sabíamos que también el odio contra la bajeza desfigura la cara. También la ira contra la injusticia pone ronca la voz. Desgraciadamente, nosotros, que queríamos preparar el camino para la amabilidad, no pudimos ser amables. Pero ustedes, cuando lleguen los tiempos en que el hombre sea amigo del hombre, piensen en nosotros con indulgencia. A los hombres del futuro, de Bertolt Brecht.